Bien, señores, pues nuestro invitado, un invitado que hace mucho que no venía por aquí, ni de manera virtual, pero hoy lo tenemos y qué bueno que nos visite a propósito de todos estos temas de justicia, nombramientos, el nombre de él sonando por ahí, el gran amigo Amadeo Peralta, abogado, y como bien decíamos fuera de cámara, se ha convertido en el consultor de muchos amigos que siempre recurren a él para recibir orientaciones jurídicas y además a través de las redes sociales. Amadeo mantiene informado a muchas personas, incluyéndome a mí. Amadeo, muy buenos días y bienvenido. Un placer para mí estar con ustedes y siempre que lo requieran me avisan que ahí me tendrán. Sí, Gracias y buen día, Amadeo. Bueno, vamos a empezar por los comentarios que hay por ahí. Cuando vi que llegaste a un hotel de la zona colonial y de inmediato la prensa te abordó, de allí salieron muchos comentarios y tu figura sale como una de las figuras que pudiera ponderarse para la posición más discutida luego de que Luis Abinader se convierte en el presidente electo de la República Dominicana, y es la posición de la Procuraduría General de la República, que todavía no se sabe quién es, pero que muchos entienden que el licenciado Amadeo Peralta reúne todas las condiciones para dirigir esa entidad. Yo soy una de las que creo eso, Amadeo, pero cuéntanos un poco de cómo ha llegado todo esto y la cantidad de personas que coinciden conmigo y me dicen, mira, el mejor perfil para esa posición la tiene Amadeo Peralta. Bueno, ciertamente como tú explicabas, yo fui invitado allá al centro de mando del presidente Luis Abinader. Fui a una actividad, he estado en varias ocasiones y es una decisión que se está a la espera de que el próximo presidente decida definitivamente quién será su procurador general de la República. Nosotros somos del entendido de que un procurador general, como lo espera la sociedad, lo que tiene que ir allá a la Procuraduría es actuar con seriedad, con honestidad y tiene que acabar con la impunidad. Aquí la población necesita que cuando un expediente se procese por un caso de corrupción, que no sea por retaliación, o sea, que sea un verdadero proceso investigativo y que se lleve hasta sus últimas consecuencias. En los últimos años, fíjate cómo inclusive el gobierno bajó la estima social en cuanto la gente ya no creía en la justicia. Y de ahí que el tema del Procurador General de la República es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo si verdaderamente quiere y desea llevar a buen camino muchos procesos judiciales que estarían por emprenderse. Prácticamente a la luz de todo el pueblo dominicano, se señalan y se ha visto cómo han ido sucediendo muchos actos lascivos y que de una u otra manera no han tenido ningún tipo de consecuencia jurídica. El país se cansó de que ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción se depositen expedientes, se depositen querellas y que no sucede nada. Igualmente las personas han visto también y se cansaron de eso, el cómo se creó una Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Bancario, pero también en persecución del delito y del fraude electoral. Entonces, hay muchas personas que se han preguntado cuántos presos han habido al día de hoy por el tema
de delitos electorales que se cometieron tantos, ninguno. Todo eso ha hecho que el país pierda la confianza en el sistema de justicia, pero sobre todo donde se inician los procesos, que es a través del Ministerio Público. De ahí que esperamos que en su momento el nuevo presidente tome una decisión a la conveniencia de la República y a conveniencia personal y de su línea programática. Amadeo, en el país se han hecho en varias ocasiones batidas contra los actos de corrupción en la administración pública. En este momento hay un clamor nacional en el sentido de que el gobierno que termina fue muy prostituido, fue muy tomado por la corrupción. Piensa que una batida contra la corrupción, o sea, ¿cómo piensa que podría llevarse una batida contra la corrupción en una situación como esta, partiendo de que los partidos que salen del poder siempre defienden a los exfuncionarios, hablando de persecución política y de esas cosas? ¿Cómo piensa que se debe llevar un proceso de esta naturaleza? Mira, un proceso serio en contra de algún funcionario que se haya determinado que cometió actos lascivos es un expediente que se sustenta solo y es un expediente que puede tener condena. Pero desde el Ministerio Público ese expediente debe ser sólido. Cuando el país comenzó a ver algunas declaraciones que yo emitía como abogado en ejercicio, cuando yo decía que el expediente Odebrecht era un caso que nació natimuerto frente al Código Procesal Penal, o sea, yo sabía por qué lo decía. Es como si ese expediente se preparara para que se cayera. Y por eso, fíjate que la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia corroboró todas mis declaraciones y dijo que ese expediente no servía y dio detalles el por qué ese expediente no podía sostenerse. De hecho, yo me encontré hasta bastante extraño el que se conocieran medidas de coerción basados en una delación premiada, que eso no existe en el ordenamiento procesal penal dominicano. Una persona que se encuentre fuera del país no puede inclusive mandar una carta anónima y decir, yo creo, me parece, alguien me dijo que fulano de tal hizo tal cosa. Eso no existe en el ordenamiento, pero ese es el sustento de ese expediente. No hay nadie, por ejemplo, un testigo, una prueba que sostenga fehacientemente ese expediente, y ahí están las muestras en donde fue necesario variar las medidas de coerción, pero donde fue necesario excluir personas que habían sido mal incluidas en ese proceso. Y todo el mundo sabe también que se excluyeron posiblemente a los verdaderos culpables de ese expediente. Entonces, situaciones como ese ejemplo que te digo es lo que la sociedad no quiere. Quiere que si tú le vas a mencionar un expediente de Odebrecht, que los verdaderos culpables estén sentados en el banquillo de los acusados, pero que las pruebas resulten suficientes más allá de toda duda razonable. Eso es lo que el país quiere. El país no quiere expedientes que se haga lo que le llaman un bulto, un bulto mediático, y que al final de cuentas el expediente no tenga ningún sustento. Entonces, la lucha contra la corrupción en el gobierno que está por salir definitivamente fracasó. Todo el mundo sabe, todo el mundo se pregunta, ¿para qué sirvió la Comisión Presidencial de Ética Gubernamental, cuando desde ahí no se procesó ningún expediente? Pero a la vez, cuando tú comienzas a analizar cuántos empleados tenía esa Comisión Presidencial de Ética contra la Corrupción, tú decías, bueno, pero ahí hay empleados que daban para iniciar una investigación y canalizarla por los estamentos correspondientes, pero no se hizo nada.
Nosotros esperamos que inclusive la nueva titular de ese departamento verdaderamente procese los expedientes que proceden, pero también un ministerio público debe ser responsable para cuando un expediente no procede por falta de pruebas, también tenga el valor de decirlo y de profundizar si es necesario, si las condiciones se lo permiten. Pero hemos tenido, por ejemplo, un ministerio público que ni siquiera se trasladó a Brasil, que ni siquiera hizo una investigación completa de ese expediente, que ni siquiera interrogaron, que es lo más sencillo que puede suceder, contra los demás consorciados. Ese es un expediente inclusive que se llevó y se investigó, entre comillas, hasta una fecha, pero de esa fecha en adelante no podía abrirse. Todo eso le restaba mérito a esa investigación. De ahí que el nuevo gobierno que ha de comenzar, cuando elija un procurador general y elija un ministerio público que vaya a hacer un trabajo, definitivamente tiene que hacerlo no solamente apegado a la ley, sino ese expediente tiene que nacer para que difícilmente pueda ser ayudado por un juez. Otra cosa también, el país de una u otra manera se cansó, se jaltó, como diría uno, de que la justicia en República Dominicana de una u otra manera se politizara. El pueblo se cansó de que inclusive personas se apiaran de una patana en una caravana política hasta para ir a ejercer una función judicial, cuando eso no le daba ni siquiera ningún tema hasta de legitimidad clara y concreta. De ahí que el presidente Luis Abinader tiene un gran reto que le prometió a la sociedad y que estaría llamado a cumplirlo. El país quiere sanciones. Sí, y ahí el gran dilema. El país quiere ver cabezas rodar, porque bueno, han sucedido tantas cosas como bien lo has descrito, un gobierno que sale el 16 de agosto, que más que fortalecer el sistema de justicia, ha hecho todo lo contrario, lo ha debilitado a unos niveles que no sé cuántas décadas, creo que más de una década, ha representado de retraso para el sistema de justicia dominicano, que lo veíamos irse fortaleciendo a partir del año 2010 con la nueva constitución, la creación de una serie de cortes que venían haciendo su trabajo, que de hecho el Tribunal Constitucional dio pruebas de ello, con varios temas, digamos que un tanto fuertes, y lo supo manejar muy bien, y se iban viendo señales claras de un fortalecimiento del sistema de justicia. Y en apenas 8 años, ese fue tiempo suficiente, y fíjate que estoy hablando del 2010, 2 años. Y bueno, digamos que toda la primera década del año 2000, por así decirlo, pero ¿qué tanto daño le pudo haber hecho este gobierno al sistema de justicia, Amadeo? Y ante qué entonces estamos, qué es lo que estamos enfrentando y cuáles serán esos primeros retos de Luis Abinader con un procurador un procurador de la República que ha hecho un trabajo terrible. La gente lo ve como ese muchacho, exacto, ese muchacho dando show, dando espectáculo. Un fantoche. Un fantoche, bueno, esa palabra y muchísimas otras más. O sea, estamos hablando de una distorsión de la justicia a unos niveles terribles, y también la suplantación de funciones, Amadeo, que eso se vio mucho en este gobierno que va saliendo, usurpación de funciones a niveles nunca antes vistos. Mira, ciertamente como ustedes dicen, el tema del Ministerio Público es un tema que los años siguientes harán de ver los errores que de una u otra manera se cometieron.
entendemos, como te había dicho anteriormente, que este nuevo gobierno tiene un reto, sobre todo con el sistema procuraduría, pero también, aunque el presidente puede nombrar mediante un decreto a la persona que estime conveniente, también sería idóneo una modificación a la Constitución, pero no solamente para el tema de la justicia, también hay otros temas profundos que tratar, pero a través de una reforma constitucional en el área de la justicia se puede buscar otro método de elección para tener a mano un verdadero procurador general de la República independiente y un ministerio público verdaderamente independiente como aspira el país, pero también que ese sistema de elección abarque también al tren judicial en materia de los jueces, en materia de la Suprema Corte de Justicia. Todo el mundo sabe aquí que, como hablamos anteriormente, de que el tema de la política le ha hecho un daño enorme, un daño profundo a la justicia. La justicia ha involucionado en los últimos años, pero es un reto de este nuevo gobierno que definitivamente hay que esperar a ver cómo van sucediendo las cosas, pero en manos de Luis Abinader estarán esas promesas de cambio, esas promesas que el país espera, y definitivamente el país lo que quiere es gente seria, gente honesta, gente que verdaderamente resuelva en el tema justicia y que de una u otra manera no se venda, no se deje comprar, no se deje intimidar. Y el que cometió su error, el que se robó su cuarto, que pague. Que a todo el que haya que incautarle bienes, devolver bienes, también que pague. El país se jaltó fue de esa situación. Inclusive, si yo te varío levemente la pregunta, yo te diría, el país inclusive ha visto hasta como una imprudencia en que los últimos días, desde la presidencia de la República, se estén emitiendo decretos, inclusive autorizando aeropuertos, autorizando algunas situaciones que de una u otra manera rayan en la imprudencia. De ahí que a este gobierno ya le quedan pocos días. El gobierno del cambio, que fue el que el país eligió, tiene un reto con la sociedad y esperemos saber cómo les va. Nosotros de nuestra parte, aunque somos candidatos a Procurador General de la República, entendemos que reunimos el perfil idóneo y adecuado para llevar esa función. Al final de cuentas, el presidente decidirá a quién pone o en qué función lo designa. Amadeo, se habla de que ha habido mucha corrupción en el Ministerio Público y que han habido muchas distorsiones. Usted que ha estado, que es un hombre de los estrados, ¿cómo usted ha visto la justicia en los últimos años aquí en el país? Bueno, yo te mencioné ahorita, la justicia ha involucionado. Para el que no entiende la palabra del público, involucionar es caminar para atrás. Eso es lo que ha pasado con el tema de la justicia. Yo también te puedo hablar de otra realidad que acaba de suceder recientemente. La justicia en República Dominicana tiene 4 meses cerrada, no solamente por el tema de pandemia. La pandemia, de una u otra manera, ha ido cediendo y ha obligado a que la economía vaya abriendo. Pero cuando tú ves que la Cámara de Diputados se está sesionando sin ningún problema, el Senado también, los supermercados siguen abiertos, los restaurantes están abiertos, los bancos están abiertos, los gimnasios. Todas las plazas, los gimnasios acaban de aperturarlos, se acaba de aperturar el turismo, y el que la justicia siga cerrada definitivamente está recibiendo un gran daño día por día. Yo, por ejemplo, como abogado en ejercicio, te puedo confirmar que al día de hoy tengo 4 meses con la oficina cerrada prácticamente. Las pocas veces que he ido ha sido para recibir a algún cliente, pero ahora mismo tú no puedes ir a resolver nada. Eso le sigue haciendo un daño al sistema de justicia, a la seguridad jurídica.
Si ahora mismo una persona se encontrare con un problema, tiene que saber y tiene que pensar que su caso va a ser juzgado de manera virtual con escasas garantías. También te puedo agregar que en ese mismo orden de ideas, la Defensoría Pública, que es una de las entidades del sistema de justicia, recientemente está convocando a una huelga. Y precisamente a una huelga porque entienden que el tema de la virtualidad no le permite sustentar una buena defensa en beneficio de un imputado. Yo mismo les recomiendo a las personas que yo represento, que siempre son víctimas de muchos procesos y de algunos fraudes, a que no acepten el tema de la virtualidad. Pero es porque es un sistema que para nosotros es un sistema fallido, es un sistema fracasado. El país no estaba preparado para una virtualidad. Fíjate. Pero además, porque los temas virtuales no en todos los casos son efectivos, Amadeo, porque yo con ese quiero hacer un alto ahí con el tema de la justicia y todo lo que ha venido sucediendo. Ya hablas de que tienes prácticamente 4 meses con tu oficina cerrada, pero igualmente una serie de casos pendientes que fueron paralizados. Yo pregunto, ¿qué tanta gente pueden acumularse en una sala donde se discuta, donde se esté llevando a cabo un caso de justicia, o para yo solicitar una certificación? O sea, ¿qué tanta aglomeración puede haber cuando aquí los supermercados están abiertos, cuando aquí los bancos están abiertos? O sea, ¿qué es lo que en el fondo de todo esto ha pasado con la justicia y cuál es el secuestro que le quieren tener y quién es que está haciendo, poniendo digamos, ese obstáculo? Porque eso yo no lo he visto en ningún otro país del mundo, Amadeo. Definitivamente todo eso debe también decirte que ahí hay un trasfondo que no ha sido develado ni revelado. El hecho de que, te voy a poner un ejemplo, en el Distrito Nacional existen varios tribunales colegiados. Las salas en los tribunales colegiados son tan inmensas que tú tienes que durar un rato caminando al asiento donde vas allá adelante. Todo eso te dice que las audiencias presenciales son posibles. Inclusive los jueces están colocados en un púlpito a una distancia tan increíble que no son 2 metros. Yo te puedo decir que pasa de 10 metros la distancia en donde está el juez, en donde estaría, por ejemplo, el alguacil y en donde estaríamos nosotros como abogados acusadores y donde estarían, por ejemplo, el imputado y su defensor. Hasta el abogado que está acusando está bastante lejos de ese imputado y de su abogado, pero ambos estaríamos lejísimos del juez. Por eso yo digo siempre, las audiencias presenciales deben ser ya aperturadas. Pero eso, yo te menciono los tribunales colegiados que son bastante amplios, pero entonces te voy a ir también a una sala penal. Te voy a mencionar cualquier sala penal, la 9ª Sala Penal del Distrito Nacional. Si permitieran que a una audiencia entraran las partes, léase el juez, el acusador, el imputado y su abogado, posiblemente en una sala de audiencias existieran no más de 5 o 6 personas en esa audiencia. Y hay espacio suficiente. Una sala de audiencias es más grande que una sala de cualquier casa y se puede ejercer válidamente. No hay ningún problema que no sea algún trasfondo para posiblemente hasta controlar el tema de las emisiones de esas decisiones. Pero me voy a ir también a un tribunal más pequeño, los juzgados de instrucción, que son aún más pequeños. Si se permite también la presencia del juez, que es unipersonal, el secretario sentado a su derecha a cierta distancia, nosotros al frente, al lado del Ministerio Público, el imputado también a la derecha, también existe una distancia. Todo el abogado que está viendo este programa sabe esa realidad, pero tampoco es justo, es posible que yo vaya a la 8ª Sala Penal del Distrito Nacional, por ejemplo, a retirar una sentencia
la sentencia la tengan en la mano de un proceso en el cual yo he participado y que no se autorice el que me entreguen la sentencia porque yo tengo que irme y solicitarla de manera virtual. Y cuando me autoricen, yo tengo que traer un sobre con un sello de 50 pesos, un recibo de 10 pesos y volver a retirarla. O sea, eso es una pérdida de tiempo innecesaria. Para Pero eso la Amadeo, virtualidad no un sirve. alto y una pregunta. Pero entonces, ¿la Suprema de algún modo está obstaculizando la propia justicia? ¿Y cuáles son las consecuencias para un grupo de jueces al más alto nivel que le estén haciendo un daño de esa naturaleza a todo dominicano? Estamos hablando de que también la democracia está siendo afectada grandemente, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Señores, hasta para una certificación, hasta para una pequeña certificación, duran más de un mes en entregarla. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo esto esté pasando? Y ustedes que son abogados, apenas los he visto levantar algunas pancartas y quejarse por grupo, pero ¿hasta dónde puede llegar la Suprema actuando de esta manera? ¿Y cuál sería el órgano encargado de bajarle algún tipo de línea a esa Suprema? O sea, ¿cuál es el orden? Porque yo no soy abogada, no lo entiendo. Mira, entre los puntos que tocaste, yo te puedo decir, la clase jurídica a nivel de abogados en ejercicio posiblemente ronde los 70,000 abogados. Es una clase que ha demostrado ser muy desunida. Si de 70,000 abogados, vamos a hacer un ejercicio, 5,000 abogados protestaran, ya esa situación estuviera resuelta. Oye, de un número de 70,000, si solamente 5,000 o 3,000 protestaran, inclusive a través de las redes, sería un buen número. Pero prácticamente se han mantenido muy desunidos. Ha tenido un colegio que a último momento está defendiendo a la clase, pero no logra arrancar. Y cuando tú ves, por ejemplo, que los abogados en Bonao se lanzan a la autopista Duarte y paralizan el tránsito, es una situación de protesta porque están en una situación calamitosa, pero eso lo hicieron un día. Cuando los abogados, por ejemplo, de Higüey también van y lo hacen un solo día, prácticamente es una buena acción, pero se diluye. Ahora, si todos los abogados en el país entero se decidieran posiblemente a ocupar los palacios de justicia, a no recurrir a audiencias virtuales y a realizar protestas pacíficas en contra de ese desastre que le está pasando a sus clientes, a su familia, a sus oficinas, eso ya estuviera resuelto. Amadeo, no se puede quitar ese procurador, presidente de la Suprema y a todo su grupo. Bueno, definitivamente el nuevo presidente de la República pudiera convocar al Consejo Nacional de la Magistratura y de una u otra manera evaluar el desempeño que han tenido cualquiera de los jueces que han sido elegidos y pudiera en su momento tomar cualquier decisión. Yo te recuerdo también que para este nuevo gobierno que ha de entrar el 16 de agosto, también ha logrado tener una mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, que también le va a permitir, junto al procurador que elija, el posiblemente tener un empate o una mayoría en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Y esas serían las vías de ir desenredando algunos de esos entuertos. Pero también, si la clase jurídica se uniera, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con todo el respeto que pueda merecer, también podría enmendar los errores y el propio Consejo del Poder Judicial también podría convocar la reunión y saber que cuando algo no está bien, no está bien. Cuando la clase jurídica entera está en contra de un tema de virtualidad, eso estuviera ya solucionado, estuviera resuelto, estuviera abolido. Pero lo primero que se necesita es la unión de la clase
y usted verá cómo cambia el sistema. Amadeo, ¿cómo deja este gobierno, este equipo, la situación de los derechos humanos en las cárceles? Bueno, los derechos humanos en las cárceles hasta ahora, hasta donde he sabido y que sea de mi público conocimiento, se han mantenido. Se han mantenido de manera decente hasta donde yo he sabido. Tengo entendido que hay un director general de prisiones que ha hecho un trabajo encomiable y hasta ahora los derechos humanos no han sido violados de manera grosera ni lasciva. El tema, por ejemplo, de que ahora mismo el que cayó preso está feo para la foto, eso puede ser considerado como una vulneración de derechos fundamentales. Y el hecho de que a una persona no se le esté pasando adecuadamente audiencia, no se le esté revisando inclusive las medidas y de una u otra manera no esté accediendo al sistema de justicia, sigue siendo una vulneración de derechos, pero una vulneración ya en otros aspectos. No en el sistema de maltratos y de temas de inhumanidades, desde mi punto de vista. Finalmente, Amadeo, ¿cuáles son las expectativas que tienes de este nuevo gobierno de Luis Abinader? Hasta el momento, los nombramientos que ha hecho han caído en la mayoría bien en la sociedad dominicana, pero se va viendo un perfil hacia lo que será el gobierno de Luis Abinader a partir del 16 de agosto. Pero me gustaría conocer su valoración. Mira, la valoración sobre esos funcionarios, como dices, hasta el día de hoy ha parecido buena. Yo mismo simplemente he escuchado problemas en las bases de ese partido, de una u otra manera pidiendo nombramiento de sus políticos, pero también entiendo que deben faltar más de 250 decretos presidenciales, pero el país al final de cuentas quiere, desea y necesita que ese nuevo gobierno haga un gobierno ejemplar, un gobierno que cambie. Es el gobierno del cambio. Las personas votaron por un cambio. Las personas necesitan modificar este sistema, no solamente este sistema de justicia, sino este sistema de gobernar, el que la impunidad desaparezca y el que haya cometido sus errores, el que se haya enriquecido de manera ilícita del dinero del pueblo, que pague. El hecho de que al día de hoy en ninguna cárcel en República Dominicana prácticamente exista un preso por tema de corrupción es algo que también debe llamar la atención no solamente al nuevo gobierno, sino al gobierno que acaba de salir, y debe asumirlo también como un error muy permisivo el que funcionarios que inclusive de manera a la clara, olímpica, se dedicaron a cometer actos lascivos, no le ha pasado nada. De ahí que tanto yo en el ámbito personal como el país entero quiere que ese nuevo gobierno borre de raíz este sistema, que comience a cambiarlo, aunque sea con modificaciones constitucionales, con decretos que de una u otra manera sean para el bienestar del pueblo. Y cuando tú ves también que las personas quieren rodar cabezas, las personas quieren sangre, de una u otra manera, ese tipo de situaciones también deben ser sopesadas, pero sopesadas para que cuando se prepare un expediente, ese expediente no tenga cómo ser ayudado, no tenga un juez cómo rechazar una acusación del Ministerio Público y que sea una acusación seria. Eso es lo que el país quiere. Sometimientos serios, que el que metió la pata, que pague. Eso es mi entender. Gracias al doctor Amadeo Peralta por su visita virtual de la mañana de hoy aquí en Por la Mañana. Y nosotros desde aquí, desde Por la Mañana, creemos que sería, reiteramos, un gran candidato o un gran procurador de la República. Bueno, al final, como bien señalabas, Luis Abinader tendrá la última palabra, pero creo que
esta ponderación que se está haciendo sobre tu persona, la veo correcta. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y retornamos ya para el cierre del programa, queridos amigos.